Bueno, hoy vamos a ver infecciones periprotésicas de cara y rodilla, que es lo que más hacemos en el servicio nosotros y lo que por ahí más acostumbrados estamos a manejar, ¿sí? La idea nació a partir de una charla que tuve con un residente de clínica y bueno, la verdad un tema muy lindo, así que vamos a arrancar rápido. Lo primero que vamos a hacer es definir una infección periprotésica en los objetivos. Vamos a evaluar las medidas de prevención. Vamos a hacer un repaso de las pruebas diagnósticas con la doctora Bottiglieri, ver cuáles son las alternativas terapéuticas y vamos a ver qué es una lectura del resultado exitoso de una infección, del tratamiento de una infección, ¿sí? Así que vamos rápido. Primero vamos a definir qué es una infección periprotésica. Etimológicamente viene del latín infectionem, que significa manchar o corromper, es la manifestación clínica de la entrada, implantación y multiplicación de un microorganismo patógeno asociado a una prótesis. Y para eso tenemos que saber qué es una prótesis. Etimológicamente viene del griego prostesis, que significa a disposición por añadidura. Es una pieza o un aparato artificial que se implanta en un organismo y sustituye un segmento anatómico, un órgano o parte de un órgano. Epidemiológicamente hablando, decimos que en general del 0,3 al 1% de las artroplastias de cadera y de rodilla van a tener una infección asociada. ¿Estamos? Factores asociados son muchos, ¿sí? Vamos a decirlo rápido del huésped, obesidad, inmunosupresión, tabaquismo, un montón, del perioperatorio también y de la técnica quirúrgica. Vamos a tratar de ir bastante rápido para que la doctora, para poder hablar todo esto. ¿Estamos? Clasificaciones hay muchas, ¿sí? Se empezaron a hacer a partir de la década del 70, pero cuando vemos que hay muchas clasificaciones nos está diciendo que la eficacia es poca. ¿Estamos? La más aceptada fue la de Fukuyama, ¿sí? En la que separaba en cultivos intraoperatorios positivos, operatorios tempranos, hematógenas o crónicas tardías, hasta que apareció el sistema de McPherson, ¿estamos? Que es bastante grande. Lo podemos charlar cuando tengamos un poco más de tiempo, pero vamos a pasarlo rápido. Básicamente lo separa en tres: el tipo de infección, el tipo de hospedador y el tipo de la extremidad, y lo separa la infección en temprana, hematógeno crónica, ¿sí? El hospedador sin compromiso, comprometido o muy comprometido, y a la extremidad igual, sin compromiso, comprometido o muy comprometido. Después lo podemos hablar, esto yo se los paso. Agentes etiológicos, vamos a decir que las bacterias son el universo más grande que tenemos en las infecciones. Generalmente lo que más les prestamos atención nosotros, porque son las más frecuentes, son los cocos gram positivos, sobre todo los estafilococos, y los bacillus gram negativos. Aunque también hay que tener en cuenta que si bien es muy baja los agentes etiológicos que producen cocos gram negativos y bacillus gram positivos, están muy ligados a los anaerobios. ¿Estamos? Acá tenemos una foto de un estafilococo aureus y de una pseudomonas aeruginosa. Estafilococo porque parece un racimo de uvas, y los bacilos vienen de báculo, ¿sí? Etimológicamente viene de báculo o bastón. ¿Estamos? Bueno, biofilm, ya habló el doctor Ruiz mucho de esto, ¿estamos? Son microorganismos que crecen en una matriz de exopolisacáridos, y un poquito hablando en criollo, es como una boligoma que se pega a todo, y es un mecanismo de resistencia milenario de las bacterias que existen antes que existiéramos nosotros, así que nos tenemos que adaptar. ¿Estamos? ¿Qué hace este biofilm? Aumenta la resistencia antimicrobiana, disminuye la respuesta inmune y genera un microambiente propicio para el crecimiento de él, ¿sí? Lo que más estudiamos, si bien todas las bacterias lo pueden hacer, lo que más estudiamos por ahí son los estafilococos, el epidermidis y el aureus. La clínica, estamos bastante conocida de las infecciones periprotésicas, son el dolor articular, la impotencia funcional, la fiebre, el eritema, la hidrartrosis, y en estadios más avanzados la fístula, la necrosis y la pérdida de cobertura. En fin, estamos hablando muchos con palabras distintas o habiendo estudiado desde lugares distintos, pero estamos hablando de lo mismo. Así que lo que tenemos que hacer un poco es aunar esfuerzos y entender que este tipo de patología se maneja de forma muy
multidisciplinario. ¿Estamos? Estos tipos lo entendieron bien y generaron un grupo, ¿sí?, que hicieron un consenso. El primero fue en el 2013 y este es el segundo, que es en el 2018 en Filadelfia. ¿Estamos? Así que si bien me basé en lo que dijeron ellos, también hice una búsqueda bibliográfica. ¿Qué hicieron ellos? Separaron a las infecciones musculoesqueléticas en partes, ¿sí? Y yo voy a hablar de cadera y de rodilla, de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y de los resultados. Lo primero que vamos a ver son los factores de riesgo, que pueden ser absolutos o relativos, modificables o no modificables. Vamos a pasar rápido esto. Son un montón, como les dije, ¿sí? Pero los que vamos a hablar hoy son de la obesidad, de la hemoglobina glicosilada y del tabaquismo. En la obesidad que encontré un estudio de Cortes que evaluó a 891 pacientes con artroplastias de cadera y los separaba en 5 cortes. Uno de no obesos con un índice de masa corporal de menos de 30, uno con un índice de masa entre 30 y 40, el otro entre 40 y 50, el índice de masa corporal más de 50 o super obesos, ¿sí?, que es de lo que habla este estudio, y a su vez en cirugía de revisión. ¿Estamos? Estas eran las 5 cortes. ¿Y qué buscaba? Evaluar la cantidad de infecciones a 90 días postquirúrgico. ¿Qué encontramos? Que la curva se aceleraba en tanto se elevaba el índice de masa corporal, ¿estamos? Pero que en los superobesos ya se hacía estadísticamente significativo, ¿sí? La obesidad mórbida se relacionó bastante con los números encontrados en las prótesis de revisión. Acá vemos un gráfico de barras en el cual nos muestra más o menos lo mismo. Sabemos también que los obesos muchas veces están malnutridos, entonces encontré este estudio que hablaba de la hipoalbuminemia relacionada a las infecciones periprotésicas asociadas a prótesis. Y bueno, el estudio lo que estudia eran 34.000 pacientes con artroplastias de rodilla, los separaban en cortes según su índice de masa corporal, y también los subdividía según la albuminemia en más de 3,5 o menos de 3,5. Lo que buscaba era infecciones postquirúrgicas a 30 días. ¿Y qué encontró? Que si bien no había diferencias grandes, como era la misma diferencia que encontró el estudio anterior, sí encontró que la hipoalbuminemia se relacionaba, multiplicaba por 2 básicamente el índice de infecciones. ¿Qué nos dice el consenso? Que el índice de masa corporal por encima de 50 es una contraindicación absoluta, en tanto que el índice hasta de 30 a 49 es una contraindicación relativa, y es necesario estudiar las pautas de descenso de peso para evitar la malnutrición. Bueno, ahora vamos a hablar de la glucemia y de la hemoglobina glicosilada, y estuve estudiando y buscando un poco de qué nos decía la Sociedad Argentina de Infectología. Verdaderamente yo no encontré una guía que hable de infecciones asociadas a prótesis, pero sí encontré esta de infecciones asociadas al sitio quirúrgico, ¿estamos? Que nos decía que las glucemias perioperatorias deben ser menores a 180 y la hemoglobina glicosilada menor a 7. Después me gustaría que el doctor Jacob, si tiene alguna guía un poco más nueva o dirigida a infecciones asociadas a prótesis, nos las acerque. Yo la verdad que no la encontré. Esta actualización se basaba en una guía del 99 y en un control a largo plazo de las glucemias asociadas a las complicaciones del 2006. Así que lo que hice fue buscar un poco qué nos decía la literatura de esto, ¿estamos? de los últimos ensayos que se habían realizado. Encontré este estudio de Cortes que separaban a 3.200 pacientes con artroplastia primaria de cadera y de rodilla con diagnóstico de diabetes en un grupo de hemoglobina glicosilada de más de 7 y otro de menos de 7. Y lo que buscaba era las infecciones periprotésicas, el corte estadísticamente significativo para las cifras de glucemia y
si la hemoglobina glicosilada era una variable subrogada de glucemias perioperatorias. Lo que encontró es que más de 7 y menos de 7 para la hemoglobina glicosilada no era estadísticamente significativo, pero sí encontró un corte en 194 miligramos por decilitro de glucemia como un corte significativo. Lo que sí vio también es que la hemoglobina glicosilada se hacía estadísticamente significativo por encima de 9. El tema es que el 80% de los pacientes incluidos en este estudio tenían un índice de masa corporal de más de 30. O sea, eso no lo evaluaron los que realizaron el estudio, y por ahí sí lo hablan en las debilidades que tuvieron. Yo busqué un metaanálisis que evalúa la guía de la CDC para la prevención de la infección asociada a prótesis, y nos dice que las glucemias por encima de 200 constituyen un riesgo independiente, ¿sí? Y que no hay evidencia que por debajo de eso sea un factor de riesgo independiente. Por último, busqué, a partir de que el doctor Jacob habló de la fructosamina la semana pasada, y encontré este estudio, un estudio multicéntrico, que evaluaba a 1.119 pacientes a 30 días prospectivos o de 30 días previos a la cirugía hasta 12 semanas postoperatorio o 12 semanas postoperatorio después de las complicaciones. ¿Estamos? Y lo que quería este estudio era comparar la fructosamina contra la hemoglobina glicosilada como predictor de complicaciones tempranas. Hizo un par de cortes, hizo la hemoglobina glicosilada, lo separó en más y menos de 7, pero a su vez hizo una subdivisión de 7 a 7,49 y mayores a 7,5 para evaluar cuál era el corte de hemoglobina glicosilada, y por otro lado la fructosamina lo separó en 293. ¿Qué encontró? Que la fructosamina era un predictor bastante más fuerte que la hemoglobina glicosilada como predictor de las infecciones asociadas a prótesis, que era el valor de 293 era estadísticamente significativo, y acá vemos el gráfico que nos muestra que es estadísticamente significativo el corte de 293, y que los cortes de hemoglobina glicosilada no eran estadísticamente significativos. ¿Qué nos dice el consenso? Que la glucemia y la hemoglobina glicosilada son equívocos predictores de infección asociada a prótesis, pero, sin embargo, deben optimizarse. La diabetes mal controlada, es decir, una glucemia por encima de 200, es una contraindicación absoluta, y que la hemoglobina glicosilada entre 8 y 9 y la glucemia de 180 a 200 deben ser optimizadas. Vamos a hablar un poquito del tabaquismo, vamos a hablar muy poco porque la verdad es un consenso bastante unánime este es un metaanálisis que encontré, se realizó en Estados Unidos en el 2019, y lo que evaluaba eran 14 estudios con 227.000 pacientes, y evaluaba si el tabaquismo era o no era un factor asociado a las infecciones periprotésicas. Lo separaron en fumador recurrente, ocasional, alguien que alguna vez fumó y el que nunca fumó, y encontró que el fumador recurrente tiene un ratio de 2, y el fumador ocasional y que no fumó en los últimos 30 días de unos 52, y el fumador el que alguna vez fumó de 1,41. ¿Qué nos dice el consenso? Que la contraindicación es absoluta en el fumador activo, se debe suprimir el tabaco por un mes, y recién ahí se debe ofrecer la cirugía. Vamos a ir un poquito rápido. Para el diagnóstico, el consenso la sociedad en realidad nos da este cuadro, ¿sí? que lo divide en criterios mayores y criterios menores. Me parece que lo mejor es por ahí ir un poquito rápido. Los dos crecimientos positivos para el mismo microorganismo, o un tracto fistuloso con evidencia
de comunicación es una infección, y los demás son criterios menores que aunados, ¿sí? A la derecha vemos que la decisión, según la puntuación, menos de 3 no está infectado, de 3 a 5 es no concluyente, y más de 6 o más está infectado. Estamos de lo que vamos a hablar del dímero D, de la esterasa leucocitaria y del alfa defensiva. Antes que nada, ellos también nos otorgan un algoritmo diagnóstico, ¿sí? Que se basa en la sospecha clínica, en las pruebas sobre el líquido sinovial y en los hallazgos quirúrgicos. Bueno, empezamos hablando del dímero D, ¿sí? El trabajo que encontré es a partir de 245 pacientes en artroplastias de cadera y de rodilla, y hacen unas cortes sean primarios, con aflojamiento aséptico, con aflojamiento séptico, un segundo tiempo de revisión e infecciones extraarticulares, y lo que quería hacer era comparar el dímero D contra la BCG o la PCR. Lo que encontramos es que el punto de corte del dímero D, veíamos que el área bajo la curva era bastante chico, ¿sí? que tenía un valor estadísticamente significativo, en tanto que la PCR y la BCG, si bien eran valores si bien tenían valores que eran predictivos, no eran tan fuertes como la del dímero D. Acá vemos que la sensibilidad y la especificidad del dímero D son mayores con respecto a las de la PCR y la BCG. Acá lo mismo, otro estudio que lo que hace es comparar dímero D con BCG en 80 pacientes, y este nos muestra que la sensibilidad y la especificidad no es mayor que la PCR y la BCG, ¿estamos? Por lo que me puse a buscar si había algún estudio que comparara cada reactivo por separado, y alguien está escribiendo eso, ¿no? Nada. Lo que hacía era compararlo a cada uno de forma individual y combinados. Lo que encontró, un segundo. Lo que encontró fue que el dímero D asociado a la PCR tenía una sensibilidad del 98% y un valor predictivo negativo del 96%, ¿sí? Bastante alto. Esto nos dice que el marcador dímero D asociado a la BCG y a la PCR puede ser algo bastante prometedor. Lo que nos dice el consenso también es que es un marcador prometedor, pero que necesitamos estudiarlo un poquito más. Vamos a pasar a hablar del lateral flow con alfa-defensina y la estearasa leucocitaria. Encontré este metaanálisis que evalúa artroplastia de rodilla, de cadera, de tobillo, hombro y codo. Probablemente haya sido el que le pasó a la doctora Bottiglieri. 6 estudios con alfa-defensina y 5 con estearasa leucocitaria, y 2 buscadores independientes. Buscaban sensibilidad y especificidad para la estearasa leucocitaria y la alfa-defensina. Lo que encontró fue en la alfa-defensina una sensibilidad del 98% y una especificidad del 98,76 también, en tanto que en la estearasa leucocitaria una sensibilidad del 94% y una especificidad del 93%. Este es otro metaanálisis, que probablemente también haya sido que le haya pasado a la doctora, que evalúa artroplastia de rodilla, cadera y hombro. Son 16 estudios para la alfa-defensina y 12 para la estearasa leucocitaria, y lo que buscaba era más o menos lo mismo que el anterior. Que encontró que la sensibilidad de la alfa-defensina era de 0,87, el odds era de 0,87, en tanto que la especificidad era del 0,97. La estearasa leucocitaria era del 87% también, y del 96% la especificidad. ¿Qué nos dice el consenso? Que ambas son pruebas rápidas, tienen alta sensibilidad y especificidad, pero tienen limitaciones, las dos, y son bastante parecidas, sobre todo el hecho de que, como son estudios a partir del líquido sinovial, cuando la toma de la muestra viene con sangre, es difícil hacer la valoración. A esta altura vamos a ir bastante rápido.
los tratamientos posibles para esto son el tratamiento antibiótico sin debridamiento, el debridamiento y antibiótico específico, la revisión en un tiempo, la revisión en 2 tiempos, la antibiótico supresión, la resección con artroplastia de Yirlestone y la desarticulación. Vamos a hablar del debridamiento y antibiótico específico. DAIR significa debridamiento, antibiótico e implante retenido. Vamos a encontrar este trabajo de unos coreanos que son una serie de casos que evalúan artroplastia de Roy con infección aguda o infección hematógena con menos de 5 días de diagnóstico en el tratamiento. Son 25 pacientes y evalúan la eficacia del DAIR frente a infecciones agudas. Lo que encontró es una eficacia del 88% y que las fallas aparecieron en un grupo de infecciones hematógenas, que no eran clínicamente significativos, y lo que sugiere el trabajo es estudiar la resolución previo a los 5 días de aparición de los síntomas. Este otro estudio también que encontré, de 90 pacientes con artroplastia, es una serie de casos también, con artroplastia de caderas. Ellos lo clasificaron a los pacientes según la escala de McPherson, que hablamos al principio, en uno, que eran todos uno porque eran agudas, A, B o C, según el huésped, y lo que buscaba era la eficacia del DAIR. Lo que encontró es que tenían éxito el 83% de las intervenciones, que el retiro de prótesis fue en el 10% de estos 90 pacientes, que no hubo diferencia estadísticamente significativa en infecciones agudas versus hematógenas, y que el índice de fracaso asociado estaba relacionado a factores del huésped. ¿No? ¿Por qué? Porque en el grupo A era del 8%, en el grupo B del 16% y en el grupo C del 44% de fracaso. ¿Qué nos dice el consenso? Que el debridamiento antibiótico implante retenido es una opción viable en infecciones agudas. Algunos estudios relatan hasta 20% de mortalidad en pacientes con infecciones hematógenas, que esto va más relacionado con factores del huésped y que es necesario estudiar en profundidad la respuesta a la terapéutica en pacientes con infecciones hematógenas. También nos regalan un par de escalas de valoración del riesgo preoperatorio, ¿sí? Que son el CLIC y el CRIME 80, que vamos a pasarlo rápido, después cuando tengamos la grabación lo podemos charlar, y vamos a hablar un poquito qué es el éxito del tratamiento. El consenso nos da una tabla, ¿sí? que separa en niveles al éxito del tratamiento. Estamos en nivel 1, el control de infecciones sin tratamiento, antibiótico continuo. El nivel 2 es un control de infecciones con paciente en tratamiento. El nivel 3 lo separa a su vez en 6, que es, en el nivel 3 es necesidad de reoperación o revisión o retención del espaciador. El A es la revisión aséptica con más de un año desde el inicio del tratamiento. El B es la revisión séptica con más de un año. El C es la revisión aséptica con menos de un año desde el inicio. La D es la revisión séptica con menos de un año desde el inicio. La E es la amputación o la artroplastia de resección, como decimos del tipo Yirlestone. Y la F es un espaciador retenido. El tipo 4 es la muerte, a menos de un año del inicio del tratamiento o a más de un año del inicio del tratamiento. ¿Cuándo decimos que una infección asociada a prótesis está controlada? El consenso dice que es bastante simple, es cuando el paciente no cumple con los criterios que vimos en los criterios de la sociedad que vimos antes para infección asociada a prótesis, y que no ha sido sometido y tampoco necesita cirugía adicional. Hay un par de exclusiones y son las cirugías del reimplante en 2 tiempos, o sea, el segundo tiempo no se cuenta como una cirugía asociada al tratamiento, al control, sino es porque ya está solucionada la infección. La complicación del espaciador, que no tiene que ver con la infección, sino con problemas del espaciador, y la cirugía planificada de partes blandas. Hasta acá la clase. No sé si les parece que
que vayamos directamente al caso. Vamos a hablarlo bastante rápido para poder abrir a la discusión. No sé qué te parece, Juli. Sí, pasar los casos y después discutimos Dale, y hablamos los temas puntuales. dale. Tenía 3 casos, muy buenos los 3, muy documentados. Terminé eligiendo uno porque es el que habla del debridamiento antibiótico y, un segundo, implante retenido. Así que, bueno, vamos a empezar con la discusión.